Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, la hora que se envió este video. Bienvenidos nuevamente a su canal Me Explicas Anatomía. Hoy vamos a hablar de huesos. Hoy vamos a hablar de el radio, ese huesito que se encuentra en la porción lateral del antebrazo, que pues realmente no es un hueso muy difícil, no es tan complicado. Sin embargo, bueno, ya saben que tiene sus cosas interesantes. Bueno, vamos a describir entonces en este hueso las porciones que ya conocemos de los huesos largos, que para fines de enseñanza van a ser, ya saben, la porción de una diáfisis con sus dos epífisis. Muy bien, ahora, acostumbradamente siempre empiezo por las epífisis. Hoy voy a empezar precisamente por la diáfisis, debido a lo siguiente. Miren, aquí lo que nosotros tenemos es un radio en una vista medial, ¿de acuerdo? Pero para fines prácticos o de enseñanza, vamos a ver que este hueso largo se le describen tres superficies, tres caras, tres bordes. ¿Muy bien? Tiene la característica de que tiene una forma de un prisma triangular a nivel de la porción diaficiaria, ya que sus epífisis tienen otras porciones que hacia la parte más proximal tiene una forma cilíndrica y hacia la parte más distal es un prisma cuadrangular. Muy bien, ahora vamos a ir viendo que la porción del cuerpo describe una curvatura que es cóncava hacia la parte medial, así como lo estamos observando aquí, y sobre todo hacia la porción anterior, ¿de acuerdo? Ahora, también tiene la característica de que va aumentando progresivamente hacia la parte inferior, ¿va? Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a describir? Vamos a describir una superficie anterior. Un segundo, eso es. Entonces vamos a describir una superficie anterior, una superficie posterior, ¿de acuerdo? Y vamos a describir una porción lateral, ¿ok? Que esa es la que no estamos viendo, precisamente por la cara que aquí aparece. Bien, entonces vamos a empezar por una vista anterior. Entonces vamos a cambiar la imagen para que entonces ustedes vean una vista anterior. Ahí está. En esta vista anterior, o en esta cara anterior, vamos a ver que se va a extender desde la parte inferior a esta región. Esa estructura que nosotros encontramos aquí se le conoce como el tubérculo del radio. ¿Muy bien? También le hacen referencia como el tubérculo bicipital porque tiene la inserción propiamente del músculo bíceps, unos fascículos que llegan aquí del músculo bíceps. Ahora, sin embargo, la cara anterior de la porción diaficiaria tiene la característica de que se va ensanchando desde la porción de la tuberosidad del radio hasta el extremo inferior del hueso. Ahora, se halla ligeramente excavada en su parte superior y sirve para la inserción del músculo flexor largo del pulgar. Muy bien, sobre todo hacia la parte superior. Entonces toda esta región que estoy marcándoles en este punto sirve para la inserción de dicho músculo. Muy bien, del flexor largo del pulgar. Ahora, en toda la extensión que nosotros encontramos de esta región, además de la inserción del músculo flexor largo del pulgar, la parte inferior, que ya es prácticamente cuadrangular, tiene la característica de que le permite la inserción de nuestro músculo pronador cuadrado. Bien, prácticamente el músculo abarca de esta manera. Ya está. Ahora bien, también nosotros vamos a localizar el agujero nutricio de dicho hueso, ¿sale? Su agujero nutricio prácticamente se encuentra o se abre, ¿de acuerdo?, hacia esta cara, hacia la cara anterior, un poco superior, un poco hacia la parte superior y medialmente. En algunos puntos podemos localizarlo, como en este caso, en este punto, aquí. O en algunos casos lo podemos localizar un poco más hacia arriba, dirigido hacia la porción del tubérculo, del tubérculo del radio, el tubérculo bicipital. Listo. Ahora, nosotros vamos a ver que parte de esta cara está situada superiormente al segmento oblicuo, ¿de acuerdo?, de la porción del borde anterior. Si nosotros somos observadores, al menos en este punto, vamos a localizar que el borde anterior literalmente hace una curvatura, ¿de acuerdo?, y se hace de forma oblicua. Muy bien. Ahora,
Esta porción del borde oblicuo se describe con la porción de la cara lateral de la diáfisis, ya que presenta continuidad con ella y prácticamente se vuelve inapreciable. Entonces, literalmente, toda esta región que viene en este punto ya le pertenece hacia la porción de la cara lateral del radio. ¿Bien? Listo. Ahora, si nosotros cambiáramos la vista y lo viéramos hacia la parte posterior, sensiblemente hablando, ya es un poco diferente. Vamos a poner ahora sí como tal una vista posterior. Esta es una vista posterior. Ahora, ¿qué es lo que quiero que observen de la porción posterior? Bueno, la parte posterior literalmente es redondeada. Muy bien. Ahora, esta porción literalmente va a presentar una ligera excavación hacia la parte media, que es esta región. Ahora, en esa excavación tiene la característica de que se observan dos porciones, dos crestas, ¿de acuerdo? Una porción de aquí y otra pequeña porción que se encuentra justamente de este lado. Esas dos crestas oblicuas tienen una característica que limitan las superficies de inserción de los músculos. El abductor largo del pulgar, bien, que se dirige más hacia la parte inferior, y la otra cresta que va hacia abajo para el músculo extensor corto del pulgar. Muy bien. Ahora, ya tenemos entonces esas dos porciones de las inserciones de los músculos del abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Muy bien. Ahora, dadas estas cualidades, vamos a ver que hacia la superficie lateral, o hacia la cara lateral, esta es más convexa. Muy bien. De hecho, aquí prácticamente se logra observar precisamente esa convexidad. Pero si yo lo veo ahora, vamos a girar el hueso. Esta es una superficie medial, bueno, más bien la vista medial. Esta es una vista lateral. Lo que nosotros vamos a localizar es que presenta en su parte media una superficie rugosa, que literalmente sirve de inserción para el músculo pronador redondo. Muy bien. En esta parte, en esta región, el músculo viene de manera oblicua. No olviden que es uno de esos músculos epicondíleos que viene desde la porción de ¿cómo se llama? La porción medial del húmero y se extiende hacia la porción del tercio medio del radio. ¿Muy bien? Ahora, superiormente nosotros vamos a encontrar a esta región las inserciones de nuestro músculo supinador. En toda esta porción, aquí nosotros encontramos las inserciones del músculo supinador. Muy bien, listo. Ahora, estas tres porciones, o al menos estas tres superficies, vean que no son tan complicadas. Simplemente no olviden que en el radio y en el cúbito se ven en forma de espejo. Pero también vamos a describir algunas porciones que son los bordes, ¿de acuerdo? Ahora, para esto, nosotros vamos a ver cómo es que se dividen las porciones de los bordes. Ahora, vamos a cambiar la vista. Y lo primero que nosotros vamos a empezar a describir es la porción del borde anterior. Para esto, vamos a girar las porciones de mi hueso. Ahí está. Y entonces vamos a verificar precisamente que mi borde anterior es redondeado y romo, ¿de acuerdo? Es más acentuado hacia la parte media que en sus dos extremos. Recuerden que en el extremo proximal vamos a encontrar el tubérculo del radio, y hacia la parte distal dijimos que este borde prácticamente en la parte inferior se va a ir desvaneciendo. Muy bien. Ahora, la porción del borde medial, que es el que nosotros observamos justamente en la siguiente imagen, denme un segundo, nada más vamos a voltear el hueso. Ahí está. Este borde medial tiene la característica de que va a ser un borde llamado borde interóseo, obviamente porque esta porción es la que va a insertarse la membrana interósea, ¿de acuerdo? Ahora, esta porción tiene la característica de que va a limitar lateralmente el espacio interóseo del antebrazo, ¿de acuerdo? Es bastante delgado, también se le conoce como borde cortante, y se extiende desde la parte inferior de la tuberosidad del radio hasta el extremo inferior del hueso. ¿Qué es lo que va a pasar? Que este borde literalmente se bifurca hacia la parte inferior
para formar entonces parte de una estructura aquí en este punto, que va a ser la carilla articular para la cabeza del cúbito, la cabeza de la ulna. ¿Muy bien? Entonces, precisamente por eso este borde cortante se bifurca y va a formar en el extremo inferior otra cara, ¿de acuerdo? Que va a ser la porción de la cara medial de la epífisis distal del radio. Ahora, más o menos presenta 4 o 5 centímetros inferiormente a la tuberosidad del radio una saliente rugosa, ¿de acuerdo? Esta pequeña saliente rugosa. Esta pequeña saliente rugosa y alargada se le conoce como el tubérculo interóseo. Muy bien. Este tubérculo está determinado por la inserción radial de los fascículos principales de la membrana interósea del antebrazo. Algunos hacen referencia que esto se le conoce como el tubérculo de Rubier y Granel. Ahora, fíjense bien, es hacia la porción de el cuarto inferior, es decir, la porción más inferior, ¿ok?, de la región de la diáfisis, ¿vale? Literalmente hacemos referencia de que el borde interóseo se divide en dos ramas, una rama anterior y una rama posterior, que es lo que ya nosotros mencionamos hace un momento. Perfecto, ya está. Ahora, vamos a hablar entonces de cómo están las porciones de nuestro extremo proximal, es decir, de nuestra cabeza del radio. Recuerden que todas las epífisis tienen la característica de que presentan una porción articular y una porción no articular. Para esto, entonces vamos a quitar precisamente estas imágenes, un segundo, y les voy a presentar la epífisis proximal del radio. Ahí está. Fíjense bien, la porción de la cabeza del radio es una saliente que termina en la parte superior a este hueso. Prácticamente tiene la característica de que es cilíndrica y asimismo, si yo realizara pues un corte transversal, resulta que es un poco oval en el extremo grueso orientado medialmente. Es decir, sobre todo hacia esta región suele ser un poco más ovoideo que hacia la porción lateral. Ahora, también tiene la característica de que la porción de la cara superior del radio, muy bien, sobre todo en esta pequeña porción, presenta una pequeña concavidad. A esta región se le conoce como cúpula radial. La cúpula radial tiene la característica de que ligeramente va a ser cóncava, ¿de acuerdo? Porque va a permitir la articulación con el famosísimo cóndilo del húmero, ¿de acuerdo? Ahora, justamente en esta región va a formar precisamente una articulación de tipo condilia, pero al mismo tiempo la porción de la cabeza del radio, cuando se articula con la porción del cúbito, va a formar otra articulación, ¿de acuerdo? En forma de cilindro. ¿Muy bien? Ahora, justamente nosotros vamos a ver que la porción de la cabeza del radio se va a dar continuidad con una pequeña porción que se le conoce como el cuello del radio, que no es otra cosa más que el estrechamiento propiamente de la epífisis proximal. Si yo entonces retirara tantito la imagen, es decir, quitara yo esto, regresara a alguna de las imágenes que puse anteriormente, vamos a ver que en esta región se hace precisamente el pequeño estrechamiento. Y ese estrechamiento que nosotros encontramos es la porción no articular de la epífisis proximal. Por lo tanto, justamente aquí tenemos a la cabeza del radio, el cuello y después viene la tuberosidad. ¿De acuerdo? Que esa es una porción de una eminencia ovoide de eje mayor vertical y ya sabemos que está en la porción anteromedial del hueso. Muy bien, sale pues. Ya está. Ahora, si yo hablara entonces de la porción del extremo inferior, es decir, de la porción de la epífisis distal del radio, va a presentar 4 superficies, ¿de acuerdo? Ahora, 4 caras. Ahora vamos a hablar entonces primero de la cara inferior. Para esto, nuevamente vamos a quitar tantito esta imagen y ahora les voy a presentar justamente la superficie inferior. Bueno, ahora quiero que observen que en esta región esto es anterior, esto es posterior, esto es medial y esto es lateral. Muy bien. Ahora, la cara inferior prácticamente es la porción articular de nuestra epífisis distal y tiene la característica de que presenta una pequeña cresta en la región media.
Ahora, esta porción de esta cresta lo que me hace o me ayuda es a dividir las dos porciones que tiene precisamente esta carilla articular, cuyas condiciones son las que, más bien, cuyas condiciones van a ser que va a articularse con dos huesos de la porción carpiana. Muy bien, va a dividirse en una porción cuadrangular y luego en una porción, ¿sale?, triangular. La porción triangular le pertenece a nuestro hueso escafoides y la porción que es cuadrilátera, que es la parte más medial, va a ser o va a corresponder al hueso semilunar. Muy bien. Ahora, esta porción, o bueno, estas dos porciones tienen la característica de que presentan algunos pliegues, ¿de acuerdo? Y algunos ligamentos, que esos los veremos prácticamente en la articulación de la mano. Ya está. Ahora bien, si yo regresara entonces a la superficie anterior, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver cómo están las superficies. La superficie anterior tiene la característica que se continúa inferiormente con la cara inferior, ¿sale? O la superficie inferior de nuestra diáfisis. Es decir, esto prácticamente es liso. Muy bien, ya mencionamos hace un momento que esta porción le sirve de inserción a nuestro músculo pronador cuadrado. Muy bien, ahora en esta región no hay mucho que describir, ya que solamente presenta su porción articular y su porción no articular y no representa ningún otro detalle anatómico resaltable. Muy bien, ahora tenemos la característica de que la parte posterior, la cara posterior también es la continuación precisamente de la cara posterior de nuestro hueso, ¿de acuerdo? Ahora, aquí en esta región está recorrida por dos surcos de manera principal. ¿Ok? Estos dos surcos va a ser uno que está dirigido hacia la porción lateral y otro que va a estar dirigido hacia la porción medial. ¿De acuerdo? El que es lateral, que literalmente nosotros estamos observando en este punto, que es aquí, es este primordialmente, va a presentar una característica. Esta característica va a ser estrecho, oblicuo e inferior. ¿De acuerdo? Ahora, esta porción lateral está destinada al tendón del músculo extensor largo del pulgar. ¿Bien? Que va a estar justamente en toda esta región. Y vamos a tener otra porción, ¿cómo se llama? Otra porción medial, ¿de acuerdo? Que va a ser un poco vertical, ancho, que justamente está en esta región. Y justamente por la porción medial va a estar destinado a los tendones de los músculos extensor, ¿sale? Común de los dedos y el extensor propio del índice. Precisamente son para estos músculos. ¿Ya? Que justamente vamos a encontrar en esta porción. ¿Ok? Listo. Entonces ya tenemos cuáles son las regiones o las estructuras que van a estar orientadas justamente en esta porción. Ahora, la superficie lateral con respecto a esta región tiene la característica de que está orientada, ya sabemos, hacia la parte lateral, pero también hacia la parte posterior. Ya también sabemos que es una prolongación de la cara lateral del cuerpo y se halla también recorrida por dos surcos, ¿de acuerdo? Dos surcos verticales. Para esto vamos a cambiar la imagen. Ahora bien, justamente entonces en esta porción vamos a encontrar ahora lo mismo, surcos, ¿de acuerdo? Entonces en esta porción se halla un surco anterior, que es el que nosotros localizamos en esta región. Esta porción es el surco anterior. Ahora no se pintó. Ahí está. Entonces tenemos esta porción que es el surco anterior. ¿Muy bien? Y este surco anterior tiene la característica de que va a recorrer los tendones de los músculos abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. ¿Muy bien? Que esto es por la parte anterior. Hacia la parte posterior nosotros vamos a localizar una porción que es más ancha y está dirigida para los tendones de los músculos extensores radiales. Tenemos el extensor radial largo y el extensor radial corto del carpo. Muy bien.
Estas porciones son muy importantes porque literalmente son las divisiones de la cercanía con la tabaquera anatómica. Eso lo veremos cuando estemos con músculos. Pero para fines prácticos, esos surcos que se presentan en este hueso literalmente van a ayudarnos a subdividir la porción de los tendones. Y obviamente la porción del retináculo pues también va, sus vainas más bien, van a ayudar pues a envolver prácticamente cada tendón muscular, precisamente por esta porción. Muy bien. Ahora, en esta última parte, sale de los extensores radiales, suele estar dividido por una pequeña cresta, que es la que nosotros encontramos en este punto. Muy bien, listo. Ahora, lo más importante, al menos de esta región, es que nosotros vamos a localizar una pequeña saliente, una prominencia, justamente en este punto, que literalmente nosotros encontramos, ¿sale? Al menos en esta región. En esta región nosotros le vamos a referir como la apófisis estiloides, ¿sale? Esta pequeña región es nuestra apófisis estiloides. Ahora, esa apófisis estiloides del radio tiene la característica de que presenta un vértice dirigido hacia adelante y hacia abajo y presenta una porción de la base, ¿de acuerdo? Ahora, la porción de la base literalmente pues se va a, ¿cómo se llama? Se va a dirigir hacia la porción hacia la porción lateral e inferior de nuestra diáfisis, pero también tiene la característica que hacia la porción de la base va a tener una inserción muscular muy importante que se le va a conocer como la porción de nuestro músculo braquiradial. Bien, listo. Entonces, de nuestro músculo braquiradial, algunos le hacen referencia como el músculo supinador largo. Muy bien, ya está. Ahora, la porción del vértice le pertenece a la inserción, pero de un ligamento que se le conoce como el ligamento colateral del carpo, ligamento colateral radial del carpo. Muy bien, eso lo veremos propiamente en articulaciones. Ahora, nosotros vamos entonces a notar que la porción de la región inferior también tiene una pequeña escotadura, ¿de acuerdo? Que es esta región. A esta porción se le conoce pues como escotadura cubital del radio. Muy bien. Esta escotadura cubital del radio, ¿sale? Que es la porción medial, tiene la característica de que es de forma triangular. Muy bien. Además de que es la porción inferior que presenta la inserción interósea de la inserción de la membrana interósea, va a presentar entonces dos porciones. Vamos a ver entonces esa superficie. Vamos a cambiar la imagen, vamos a quitar esto, vamos a quitar esta también y vamos a presentar entonces la porción de la cara de la porción medial. Un segundo, quitamos esto, ahí está, esa es la porción anterior, la porción lateral en la porción medial. Ahí está. Entonces dijimos que es de forma triangular, ¿de acuerdo? Esta porción de la forma triangular, ¿de acuerdo? El vértice está dirigido hacia arriba debido a la bifurcación del borde interóseo y tiene una base. En esta porción nosotros vamos a ver que es más cóncavo, ¿de acuerdo? Alargado de delante hacia atrás. ¿Muy bien? Ahora, esta porción, esta es la carilla articular, que esta es la que yo les estaba mencionando, que es la famosísima escotadura cubital del radio. ¿De acuerdo? Cubital porque ahí se aloja la cabeza del cúbito. Muy bien. Del radio, bueno, porque sabemos que estamos hablando del hueso radial. ¿De acuerdo? Sale pues. Esto es importante porque aquí en esta porción, bien, también va a formar una articulación de tipo cilíndrica, ya que aquí en este punto nosotros nos va a servir precisamente para la pronación y la supinación. Listo, ya está. Entonces, como verán, la verdad es que este hueso no está complicado, es un hueso relativamente hablando sencillo. Y con esto entonces vamos a dar por terminado este video. Muy bien, espero que les haya gustado la explicación. Si tuvieron dudas, preguntas, ya saben, escriben en los comentarios. No olviden activar la campanita y compartir el video. Muy bien, sale pues, que la fuerza los acompañe. Hasta la próxima.